Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde hoy estamos ya terminando el ayuno del mes de mayo. Estamos a mitad de la primavera y a través de La Voz de la Alianza siempre estamos convocando a orar y ayunar de acuerdo a los problemas que hay en la tierra. La tierra fue creada para el ser humano. Nosotros en la tierra vivimos bien o vivimos mal de acuerdo al comportamiento del hombre con respecto a la palabra de Dios. Dios todo lo norma conforme a su palabra. La Biblia es el manual que debemos todos conocer y seguir las instrucciones de la Biblia. Si hay obediencia, habrá bendición. Hay desobediencia, habrá maldición. La tierra responde a la obediencia del hombre a la palabra o a la desobediencia del hombre a la palabra. La tierra va a responder de muchas maneras. Este virus que está en la tierra es una respuesta de la tierra al comportamiento del hombre. Por eso el único que puede ayudarnos aquí en la tierra, el único que puede erradicar este virus es Dios. Dios es el único que puede ayudar al ser humano y para ello Dios ha enseñado de la importancia de comunicarse con Él. Esto es la oración. La vida del cristiano es una vida de comunicación con Dios porque estamos en problemas en la tierra. Jesucristo dijo, en la tierra siempre habrán conflictos, habrán problemas. En el mundo, dijo Jesús, siempre tendréis aflicción. Pero confíen, yo ya vencí al mundo, dijo Jesús. Esto sucedió hace 21 siglos cuando Cristo murió en la cruz. Ahora todo se resuelve por medio de la oración y el ayuno si le creemos a Jesucristo, la obra de Jesucristo en la cruz, porque Cristo en la cruz ya derrotó al causante de los problemas del planeta Tierra, a Satanás el diablo. ¿Qué hay detrás de una enfermedad? La obra del diablo. ¿Qué hay detrás de la violencia en las ciudades y naciones? La obra del diablo. ¿Qué hay detrás de un conflicto matrimonial, de discusiones, pleitos? Se habla de la violencia intrafamiliar. Está la obra del diablo. Son demonios que están operando en la familia, en las colonias de una ciudad, en la misma ciudad, en la nación. Pero no es de todos este conocimiento. Hay personas que desconocen qué pasa detrás del escenario del mundo de lo natural. Por eso estamos orando y ayunando y en medio del ayuno y la oración estamos enseñando lo que el Espíritu Santo nos está revelando. Estamos a mitad de la primavera, este virus está menguando, el nivel de contagio ha venido disminuyendo en México, inclusive en nuestra tierra, en Tabasco, estamos viendo cómo disminuye el número de muertes. Así que debemos seguir orando porque dice la Escritura que el que le pide a Dios, y le estamos pidiendo que Dios intervenga para erradicar el virus, el que le pide a Dios recibe la respuesta. Jesucristo dijo en Mateo 7:7, pedid y se os dará, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y Santiago, la carta de Santiago dice, si ustedes no tienen en la tierra es porque no piden, es porque no oran. Y solamente aquellos que hemos creído en Jesucristo podemos orar en el nombre de Jesús y cambiar toda la circunstancia de la tierra. La tierra responde al comportamiento y conducta del hombre aquí en la tierra. Si el hombre obedece la palabra de Dios, la tierra obra para bien. Si el hombre desobedece la palabra de Dios, la tierra responde también en esa desobediencia al hombre. ¿De qué manera? Cielos cerrados, vienen sequías, viene escasez, viene problemas para la comida, problemas económicos, problemas laborales, las fuerzas de la naturaleza se empiezan a mover, por eso tenemos huracanes, tenemos inundaciones, tenemos terremotos, tenemos muchos
accidentes que suceden en la tierra, todo esto es por el comportamiento del hombre en desobedecer la palabra de Dios. Por eso hay que enseñar la palabra. Y aquí en La Voz de la Alianza siempre estamos enseñando y vamos a empezar enseñando de lo que Dios demanda con respecto a la oración, y creo que está en Crónicas. En Crónicas. ¿Quieres agregar algo? No, pues es esa vez que el Señor, cuando el pacto de Salomón con Dios, ¿no? El pacto de Dios con Salomón, que había terminado el templo, y Dios le habla a Salomón y le dice, ¿no?, que si se humillare su pueblo, y sobre el cual su nombre es invocado, y oraren y buscaren su rostro y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y Dios le está hablando al pueblo de Él, ¿no? Sí, a la iglesia. Es el primer templo, el diseño fue de Dios, Sí. La iniciativa de que se estableciera un templo en la tierra, Así es. precisamente en Jerusalén, fue de Dios. Así que lo único que hizo Salomón es obedecer, pero antes ya David, el padre, había juntado todo. También mucho material, todas las piedras preciosas, el oro y todo. Construir el templo fue el rey David. Así es, ya nada más Salomón, pues todo lo que el padre había juntado lo usó, y también usó más para construir un templo glorioso a Dios. Sí, porque el rey David se caracterizó por ser un rey para la guerra. Sí. En los tiempos del rey David hubo mucha conquista. Mucha guerra. Dios le dio siempre las victorias al rey David y extendieron sus dominios. Siempre hubo extensión de dominio en el reino de David. Se conoció este reino como un reino poderoso. Todas las naciones respetaban al rey David. Así que David era un hombre de guerra, varón de guerra. Entonces Dios le dijo: no, David, es bueno que tengas la intención de construir un templo para Dios, pero no lo podrás hacer tú porque tú eres un varón de guerra. Así que Dios le dijo: será tu hijo Salomón. Sí, como varón de guerra había derramado mucha sangre. Sí, Salomón, ¿qué significa, José David? Bueno, Salomón creo que significa siervo. Y bueno, son 20 años, estamos hablando de lo que es lo que le llevó a Salomón construir tanto el templo, sí, 20 años. como el palacio real, de los cuales 7 años invirtió primero en el templo y los últimos 13 años en el palacio. O sea, Dios le prometió que le iba a construir casa al rey Salomón, pero primero era lo primero, el templo. Sí, y en el caso de David, cuando él era rey, aunque él no tuvo la dicha de construir el templo, pero él sí preparó todo antes de morir. Él ya había dejado todos los materiales ya para la construcción del templo. Y pues Salomón, aparte de usar lo que dejó su padre David, él también lo embelleció más todavía. Sí, aquí en Segunda de Crónicas, en el libro de Crónicas, hay una referencia de por qué se construyó el templo. Dios es Dios de comunicación. El hombre, el ser humano, fue creado con la habilidad de la comunicación. Nosotros, los seres humanos, somos los únicos que podemos hablar, tenemos un lenguaje. Los animales no hablan, en cambio nosotros, los seres humanos, sí hablamos, y hablamos para la comunicación, porque fuimos creados como personas de relaciones, o para establecer relaciones unos con otros, para comunicarnos. El primero que comunica del cielo a la tierra es Dios. Dios comunica a través de su palabra. La palabra un día vino a la tierra en la persona de Jesús. Dios se comunicó con la tierra, con el ser humano, por medio de Jesús de Nazaret, el Señor Jesucristo. Jesucristo vino a enseñar la palabra de Dios. Ahora es la iglesia la que sigue comunicando.
Nosotros los cristianos somos comunicadores de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo. Pero Dios dijo que habría que comunicarse en cualquier problema, en cualquier situación adversa en la tierra, porque el diablo sigue estando en la tierra. El causante de todos los males para el ser humano está en el diablo, y por eso Dios estableció la importancia de la oración. La oración es pedirle la ayuda a Dios, porque hay un enemigo, hay un diablo que nos está atacando. No sabemos cómo viene el ataque y de qué manera viene el ataque. En cambio, Dios está siempre atento a escuchar el clamor de nosotros en la tierra y solucionar el problema, darnos instrucciones. Es lo que hace Dios, dar instrucciones de cómo enfrentarnos a un diablo ya derrotado y salir en victoria. Por eso es importante la oración. El que ora estará siempre viviendo en gozo, en alegría, en tranquilidad, en paz, porque Dios le estará revelando todo lo que tiene que hacer, las soluciones que hay de parte de Dios para cualquier problema en la tierra. Por eso en Segunda de Crónicas tenemos todos los problemas que pueda tener el hombre y lo que Dios demanda de la oración. Por ejemplo, vamos a leer primero en el capítulo 6, Segunda de Crónicas capítulo 6, por poner un ejemplo, versículos 26 y 27, donde habla acerca de los problemas por el pecado. Si los cielos se cerraren y no vieren lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre su tierra que diste por heredad a tu pueblo. Aquí la Biblia dice que los cielos se cierran. Un cielo cerrado es porque hay sequía, mucho calor, como los tiempos que estamos viviendo actualmente. ¿Por qué la tierra se está calentando? ¿Por qué están cambiando los climas? Estamos en primavera y parece que estuviéramos ya en el verano, otoño. Así que los climas han cambiado, cielos cerrados. Pero ¿por qué se cierran los cielos? Por haber pecado. El pecado de la gente que habita en por una ciudad. Por el pecado de la gente nación. contra Dios y su palabra. Así es. ¿Qué es pecado? Pecado es desobedecer la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios. Así que muchas personas por desconocimiento de la Biblia cometen errores. Sí, por ejemplo, el adulterio es pecado. Sí. Según la palabra. Los 10 la mandamientos, fornicación violar los 10 pecado, mandamientos. ¿sí? La mentira, robar, todo eso es pecado, lo marca aquí. O sea, afectar al prójimo. Así es. Porque fuimos creados de una sola sangre. O afectar tu propio cuerpo. Entonces, ¿cómo voy a afectar a mi prójimo cuando es creación misma de Dios, es imagen de Dios? Entonces, si yo afecto a mi prójimo, si yo deseo lo que tiene mi prójimo, si yo codicio lo que tiene mi prójimo y le robo a mi prójimo, estoy en sumo pecado. Entonces viene juicio, los cielos se cierran sobre la mentira, esa persona, el robo, sobre esa familia, el adulterio, sí, todo lo que vemos en una ciudad. La fornicación. Podemos leer, por ejemplo, en segunda de Timoteo, en el capítulo 3, allí habla de la maldad que hay en el ser humano de unos con otros, y la maldad se ha ido incrementando, sobre todo para los tiempos de este siglo XXI que estamos viviendo. Las noticias dan cuenta de todo ello. La Biblia le llama a nuestro tiempo tiempos peligrosos. Vamos a leer por qué son tiempos peligrosos: por mucha maldad en el ser humano. Sí, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos debes evitar. Aquí tenemos la Biblia, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, donde Dios nos advierte de la maldad en el ser humano para nuestra generación, siglo XXI. O sea, en los postreros tiempos, sin afecto dice natural, la Escritura, sin afecto natural. calumniadores, o sea que hay personas que crueles, no se tientan el corazón para hacerle daño aborrecedores al de prójimo. lo bueno, exacto, Todo traidores. esto lo estamos conociendo hoy. Así que por eso los cielos se cierran. Volvemos a Segunda de Crónicas. Los cielos se cierran por tanta maldad en la tierra. Entonces Dios deja de enviar la lluvia. No hay lluvia, no hay alimento. La tierra deja de dar la comida, deja de producir, deja de dar la cosecha. Entonces habrán problemas económicos, habrán enfermedades. De allí vienen las enfermedades cuando no comemos bien, cuando hay escasez, cuando hay problemas económicos. Vamos a seguir leyendo en Segunda de Crónicas porque ya habla de la enfermedad. Sí. Hoy estamos conociendo de un virus que ya tiene muchos meses en la Tierra, en el planeta Tierra todavía. Por eso estamos orando para que Dios intervenga en esta primavera y erradique ya este virus. Han pasado ya muchos meses, así que estamos predicando de Jesucristo para que las personas reconozcan que el único que les puede ayudar para ser salvos y para ser liberados de espíritus de enfermedad y ser sanados y ser liberados de la muerte, porque Cristo ya resucitó de los muertos, Él venció la muerte, así que tenemos que ir hacia Jesucristo. Por eso tenemos que predicar de Jesucristo y es lo que hacemos aquí en La Voz de la Alianza. Siempre que estamos orando y ayunando, estamos enseñando de la importancia de lo que es acercarse a Dios. Aquí dice en Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 28 y 29. Si hubiere hambre en la tierra, Hambre, o la si tierra hubiere, no da el alimento, no hay cosecha. Porque hubo sequía, Mucho no había calor. lluvia. o si hubiere pestilencia, Pestilencia, peste, plaga. Pestes. O sea, pandemia, ponle ahí, pandemia del virus COVID-19. si hubiere tizoncillo o añublo, Todo ello tiene que ver con enfermedades. langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y Cualquier plaga o enfermedad. Eso abarca cualquier virus que traiga una enfermedad, cualquier bacteria que traiga una enfermedad. Hay virus que se les conoce como virus que ocasionan enfermedades estacionarias, sobre todo en el invierno. Este virus COVID-19 es del invierno, surgió en el invierno, tiene que ver con la gripe, tiene que ver con el sistema respiratorio. Así que aquí dice cualquier plaga, toda enfermedad, cualquier plaga o enfermedad tiene solución. ¿Cuál es la solución? Versículo 29. Toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo, Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Aquí tenemos que Dios es el único que puede solucionar el problema del ser humano en la tierra si hay oración. En la oración pedimos perdón a Dios por la ignorancia de no estar conociendo su palabra o estar desobedeciendo su palabra, haber caído en pecado. Así que en la oración nos arrepentimos. Esto tiene que ver con el ayuno.
Es lo que estamos haciendo ahora, orando y ayunando para que Dios nos perdone. Aquí dice que Dios perdonará. El único que puede perdonar pecados es Dios. Si hay humillación, si hay arrepentimiento de todo pecado, para eso es el ayuno. Entonces Dios, quien conoce los corazones, perdonará y dará a cada uno de acuerdo a su humillación. Dice aquí en el versículo 31, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren en el planeta Tierra. Todos los días debemos nosotros estar caminando con Dios. Todos los días debemos estar orando, todos los días debemos estar escudriñando de la Biblia para saber lo que Dios ha determinado para nuestras vidas aquí en la tierra. Todo ello tiene que ver con el templo que Dios le reveló a su siervo el rey David y lo construyó el rey Salomón, el hombre más sabio que hubo en la tierra, lo construyó. Esto es sabiduría, construir el templo, saber orar. La oración es acudir al único que nos puede ayudar. Por eso en Segunda de Crónicas vuelve aquí a repetir Salomón. Salomón sabe la importancia de acudir a Dios en oración. Para eso es el templo. Y aquí Dios le dijo a Salomón. Salomón recibió esta palabra de Dios como confirmación de todo lo que está en el capítulo 6. Vamos al capítulo 7, versículo 12, 13 y 14. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Aquí está la sanidad. La tierra recibe la sanidad. Si la tierra está sana, el cuerpo del ser humano que viene de la tierra será sanado. Hay sanidad en la humanidad si la tierra está sana. La tierra responde al comportamiento del ser humano. Si el ser humano está en desobediencia a la palabra de Dios, que es pecado, la tierra no responderá en bendición al ser humano. No dará el alimento y lo que habrán son maldiciones, pestes, plagas, enfermedades, todo lo que hoy está conociendo la ciencia médica. Así que hay que ir a la Biblia. El libro de libros es un libro de actualidad. El Espíritu Santo trae revelación donde hay oración y ayuno. Estamos en este tiempo de orar y de ayunar. Cada mes lo estamos haciendo. Desde que comenzó la pandemia, hemos convocado a la oración y al ayuno. Cada mes lo estamos haciendo y hay una petición muy especial de que ya Dios tenga misericordia de nosotros, de cada nación de la tierra y erradique totalmente ya este virus. Estamos confiando en Dios, estamos confiando en la palabra de Dios. Dios no es un ser humano. Dios es Dios, el creador del ser humano, el creador de la tierra, el creador de todo lo que existe. Y nos ha dejado la Biblia, la palabra de Dios, como un manual para guiarnos en esta tierra en lo que tenemos que hacer. La obediencia a este manual, a esta palabra, traerá la bendición de Dios. Cielos abiertos, ángeles que suben y bajan, trayendo toda bendición de paz, de gozo, de alegría, de prosperidad. Podremos caminar en la gracia y el favor de Dios para todos los que viven con cielos abiertos.
pero si hay desobediencia, habrán problemas. Por eso dice la Biblia aquí, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, esto es el ayuno, estamos ayunando, y buscar en mi rostro, es lo que hacemos en la oración, buscar el rostro de Dios, y se convirtieren de sus malos caminos. Estamos por eso en la oración, pidiéndole a Dios perdón por los pecados de Villahermosa, los pecados de Tabasco, los pecados del sureste en México, los pecados de la Ciudad de México, los pecados de toda nuestra nación, México, los pecados de otras naciones del planeta Tierra, los pecados de la India, los pecados de cualquier nación donde están siendo afectados por este virus. Tenemos que remitir todo pecado y clamar al perdón de Dios. Dice aquí, si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La sanidad viene cuando hay arrepentimiento en ayuno y clamamos en oración. Dios dijo aquí en 2 de Crónicas 7:15, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración, a la oración, a la oración en este lugar. Fue el primer templo que se construyó en el planeta Tierra. Para el tiempo de hoy, estamos en el siglo XXI, después de que Jesucristo ya venció al diablo en la cruz del Calvario, resucitó de los muertos, dio nacimiento a la iglesia. El templo somos nosotros. Cada cristiano, hombre o mujer, es un templo de Dios. Por lo tanto, donde esté la persona de un cristiano, en cualquier lugar, en la oficina, en la escuela, en la calle, en el parque, en su mismo hogar, donde quiera que esté, puede orar, porque es el templo. El templo es para orar, es para comunicarse al cielo, es para pedirle el favor a Dios, es para que Dios intervenga donde hay problemas. Cuando tú veas un problema, inmediatamente tienes que orar para que Dios intervenga a tu problema. Puede ser un problema laboral en tu centro de trabajo. Ahora con este contagio puede ser el contagio en tu trabajo, el contagio en cualquier lugar. Pídele la ayuda de Dios, el favor a Dios, y Dios responderá donde hay oración. Orar es un acto de fe, es poner la fe en acción, es poner la fe por obra. La fe se demuestra por las obras. La oración es hacer una buena obra, es orar por uno mismo, por los que nos rodean, los compañeros de trabajo, por la ciudadanía de una ciudad, de una nación, por las autoridades que están en una ciudad o en una nación. Y es lo que estamos haciendo en este programa de oración y ayuno que hoy ya termina. La Biblia también habla, por ejemplo, del caso de Faraón en los tiempos cuando Dios estaba mandando juicio sobre Egipto debido al pecado, el pecado de tanta idolatría, por los dioses paganos que tenían, por los dioses paganos que habían allí, una cultura de la muerte. Hoy se conoce mucho de esta cultura que honran a los muertos. Entonces todo esto surgió allá precisamente en Egipto. Había toda una historia, una forma cultural para tratar a los muertos. Así que Dios trajo juicio sobre Egipto y toda su cultura y toda su vida idolátrica. Entonces Faraón era el blanco de estos juicios, porque Faraón había endurecido su corazón y no dejaba ir al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Era el tiempo donde Dios estaba sacando ya al pueblo de Israel de Egipto después de 430 años de cautividad, de esclavitud. Los llevaba Dios a la tierra prometida. Entonces vinieron los juicios y solamente vamos a hablar hoy de un juicio que fue el
granizo. Dios envió granizo sobre Egipto y está en el capítulo 9 de Éxodo, versículo 13. Allí la Biblia empieza a hablar de lo que fue el granizo como plaga. Hablo esto porque dañó la tierra. Hablo esto también porque hay una hermosa enseñanza aquí. Dios, cuando envía juicio, primero lo anuncia. Para eso Dios envía los profetas. Todo lo que pasa en la tierra, Dios lo anuncia previamente. Si es juicio, Dios le manda a decir, en este caso le mandó a decir a Faraón, viene juicio de un granizo. Este granizo va a matar a la gente y al ganado que esté allá en el campo. Por lo tanto, la voz de Dios dijo, todos los que estén en el campo, refúgiense en sus hogares, porque va a caer un granizo de muerte. El que esté en el campo, hombre o animal, morirá. Así que previamente Dios lo anunció. Y dice la Biblia que muchos egipcios, muchos ciudadanos de Egipto oyeron, creyeron y obedecieron. Aquí está. Dios es Dios de misericordia. Dios va a mandar juicio debido al pecado. Y Dios advierte de lo que vendrá si no obedecen. Dios dijo que había que refugiarse. Los que obedecieron y se refugiaron, salvaron su vida. Pero también dice la Biblia que había un lugar apartado para los hebreos. Este lugar era Gosén. Y la Biblia dice que en todo Egipto cayó granizo, menos en la tierra de Gosén. Y Gosén Dios nunca tuvo aparta siempre a los suyos. Así es. O sea que todo juicio viene no para el pueblo de Dios. Así que debemos conocer estas enseñanzas. Si estamos viendo juicio, eso no es para el justo, no es para el hijo o la hija de Dios. Vamos a leer lo que está en Éxodo capítulo 9, versículo del 13. Vamos a leer al 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Versículo 18. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, al cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Sigue leyendo hasta el 21. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Aquí está lo que Dios advierte y lo que tienen que hacer los de Egipto. Sí. Tienen que refugiarse. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Aquí está la obediencia. Algunos obedecieron, pero algunos no, la palabra de Dios y eran egipcios. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Aquí está el juicio cumplido. Dios advierte previamente: los que creyeron a la palabra profética enviada por Dios y obedecieron,
acudiendo a refugiarse para salir del campo, Dios los protegió. El juicio vino, el granizo cayó y hubo muerte. Vamos a ver la reacción que hubo vamos a leer el versículo 26 porque dice que de la tierra de Gosén, donde estaban los hebreos, allí no cayó granizo. ¿Solamente el 26? Sí. Porque fue granizo con fuego. Sí, cayó granizo solamente, con fuego. Sí, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Allí está, allí no hubo granizo. El juicio no es para el justo, no es para los hijos de Dios. Ahora vemos a Faraón, inmediatamente mandó a llamar a Moisés para que orara. Faraón sabía que el único que podía cambiar las circunstancias de muerte en Egipto era Dios. Y Dios responde a la oración, pero Faraón no podía orar porque él era un idólatra, estaba en pecado. Dios no escucha a los pecadores, así está escrita en la Biblia. Así que el intercesor, el que podría comunicarse con Dios, era Moisés. Moisés era el representante de Dios en la tierra, es lo que es la iglesia cristiana hoy en la tierra. Somos representantes del cielo, por eso podemos orar. Entonces Faraón mandó a llamar a Moisés para que orara a Dios y que cambiara las circunstancias de muerte. Vamos a leer en Éxodo 9, versículos del 27 al 30. Entonces Faraón envió llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. Sí, era el séptimo juicio, era la séptima plaga, todavía faltaban 3 plagas más. O sea que Faraón pidió la ayuda, vino la ayuda de Dios, vino la oración de Moisés, Dios respondió conforme a la oración, pero Faraón, después de ver la solución, volvió a endurecer su corazón hasta que vinieron 3 plagas más. Y que le había advertido sí, que iba a haber sí, granizo. Pero aquí le dijo Moisés a Faraón: para que sepas que de Jehová es la tierra, sí, no es del Faraón la tierra. La tierra no son de los presidentes de una nación, no son de los reyes, no son de los ricos ni de los millonarios de una nación. La tierra le pertenece al Creador, al que creó al ser humano para vivir en la tierra, creó las naciones y dejó la Biblia, este hermoso manual, para que nos conduzcamos. Al final, la Biblia habla de un juicio para aquellos que no han querido creer a la palabra de Dios. Los que tienen orgullo, soberbia, arrogancia, los millonarios y ricos estarán bajo juicio. Es el Nuevo Testamento que está en la Biblia. Así que en los tiempos de Moisés tenemos cómo Dios responde a la oración. Si no hay oración en la tierra, no hay cambio de circunstancias, no hay solución. La Voz de la Alianza siempre está convocando cada mes a la oración y al ayuno, y muchas personas han obedecido y han entrado a la experiencia de cambiar sus circunstancias. Por eso recibimos tantos testimonios de personas liberadas, de personas sanadas, de personas restauradas, de cómo Dios cambió una circunstancia de una familia, de una ciudad, de una nación. Estamos viendo la respuesta de Dios. Así que, amigo, amiga, confiemos que Dios es fiel al cumplimiento de su palabra.
la palabra de Dios nunca regresa vacía. Debemos conocer lo que está escrito en la Biblia, que es de bendición para nosotros los seres humanos. Dios tuvo misericordia de Egipto, Dios tuvo misericordia de la población de Egipto, mandó a decirles: prepárense, refúgiense. Los que obedecieron fueron protegidos. Es lo mismo que hoy está hablando Dios. Dios está hablando a tiempo y fuera de tiempo para que todos se refugien en Jesucristo. Cristo es nuestro refugio, es la casa de refugio. Ven a Jesucristo. Jesucristo invita permanentemente a todo ser humano: vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Amigo, amiga que nos estás viendo, ¿quieres aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador? Él es tu creador, Él es el autor de la vida, Él es quien te creó todos tus órganos internos, creó tu cuerpo, creó tu espíritu, alma y cuerpo. Además, un día vino a la tierra a salvarnos del diablo, a salvarnos del pecado. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro sanador. Por eso, a través de la oración inmediatamente mencionamos el nombre de Jesús. Jesús, ayúdanos. Y Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, quien está sentado a la diestra de Dios el Padre, interviene por aquellos que claman a su nombre. Tú puedes hoy entrar a formar parte de la bendición de Dios. Toda esta bendición es para la humanidad. Jesucristo murió y resucitó a favor de toda la humanidad, de todas las naciones de la tierra. Por eso el Evangelio de Jesucristo se predica en todas las naciones. ¿Quieres aceptar a Jesucristo? Puedes repetir esta oración. Repite: Señor Jesús, abro mi corazón y te invito a que entres a mi vida y seas el Señor de mi vida. Soy pecador, pero me arrepiento de todo pecado y clamo para que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado. Hoy renuncio a Satanás y a toda mi incredulidad, a toda mi ignorancia, renuncio a toda mi idolatría y solamente a ti, Jesús, te acepto como mi Salvador y te hago el Señor de mi vida. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida para que permanezca yo allí para la eternidad. Gracias te doy, Señor Jesús, porque hoy entro a la salvación y me declaro hijo de Dios a partir de hoy en Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración de fe, la Biblia dice que has pasado del territorio de la mentira, del engaño del enemigo, al territorio de la verdad. Esta es la verdad. La verdad viene de Dios. La verdad es Cristo Jesús. Es la salvación de vida eterna. Has entrado a la vida eterna. Has entrado a la bendición de la vida de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Así que este es el mensaje que estamos predicando. Toda persona tiene la oportunidad de ser salva. ¿Qué necesitamos hacer después de recibir la salvación? Empezar a estudiar la Biblia. Para eso son las iglesias locales en una ciudad donde hay un pastor, hay que irse a congregar. Puedes leer lo que está escrito en Hebreos capítulo 10, donde habla de que debemos congregarnos, porque hay personas que han desistido de congregarse. Hay que congregarse, es una enseñanza del Nuevo Testamento. La Biblia habla de que debemos ir a una reunión donde se enseñe de la Biblia. Para eso es el pastor, para que el pastor vaya enseñando. La Biblia también dice en la carta a los Hebreos que son los pastores quienes van a dar cuenta delante del Señor Jesucristo del rebaño. Todo pastor va a dar cuenta. Aquí en Hebreos 10:23, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras,
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí está la exhortación de no dejar de congregarse. Hay personas que ya tienen la costumbre de no congregarse. Estoy hablando del Nuevo Testamento. Esta palabra tiene que ver para los tiempos actuales, sobre todo cuando aquel día se acerca. Está hablando de la venida de Cristo, es cuando más debemos congregarnos, porque Satanás como león rugiente anda buscando a quien devorar. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Todo pastor va a dar cuenta de su propio rebaño. Hay iglesias congregacionales, pastores para las congregaciones, son llamados por Dios para atender al rebaño. Todo pastor enseña de la Biblia, enseña cómo vivir aquí en la tierra de acuerdo a este manual, la Santa Biblia, y prepararnos para el rapto de la iglesia. Cristo viene ya. Cristo viene por una iglesia que camina en obediencia a las Escrituras, apartado de la mentira. Hay mucha mentira en esta tierra. Muchas personas hablan por hablar, no saben lo que hablan. El hecho de que una persona vea con sus ojos, oiga con sus oídos la manifestación de la realidad, no necesariamente es verdad. La verdad es espiritual, la mentira es espiritual. Detrás de la realidad del mundo, de lo natural, está lo espiritual. Y uno tiene que preguntarse, lo que estoy viendo, lo que estoy oyendo, lo que está delante de mis ojos, ¿es verdad o es mentira? Lo que estoy escuchando, ¿es verdad o es mentira? ¿Cómo podré saber si es verdad o mentira? Necesito la ayuda del Espíritu Santo. Para esto Jesucristo nos ha bautizado con el Espíritu Santo. Él es el autor de la Biblia. Él es el que nos dice, esto es verdad, esto es mentira. La Biblia dice en la carta a los Romanos que los que son guiados por el Espíritu Santo son los hijos de Dios. Así que por eso hay que ir a una iglesia congregacional para recibir esta enseñanza. Cómo caminar con el Espíritu Santo aquí en la tierra. Cómo saber lo que es verdad y lo que es mentira. Toda esta enseñanza la dan los pastores. Hay 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero quien está unido a la iglesia y va a dar cuenta de la iglesia es el pastor. Por eso tenemos que conocer lo que está escrito y sobre todo hablar de la importancia de la iglesia congregacional y del pastor por los tiempos peligrosos, tiempos malos que estamos viviendo. Vamos a un corte y regresamos rápidamente ya para despedirnos. Gracias por acompañarnos. Estamos en el tercer día del ayuno, el ayuno contra esta epidemia, el ayuno contra las obras de las tinieblas, y estamos orando por cada familia. Si tú necesitas alguna oración, comunícate. Siempre estamos orando por aquellos que piden oración. Gracias, regresamos en un momento. Pues bien, hoy terminamos ya este ayuno de 3 días convocados por el Espíritu Santo para bendecir la tierra. México está en el plan de Dios como cualquier nación de la tierra, pero para ello está la iglesia en cada nación. La iglesia territorial debe orar por su propio territorio y desde este medio de comunicación estamos enviando la enseñanza para orar por toda la tierra. Hoy terminamos este ayuno en Santa Cena. Véannos a las 6:30 en un servicio online por YouTube, 6:30 de la tarde. Gracias por habernos acompañado y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.